Hello everyone, my name is Elder. I'm gonna be your teacher for this course. And the idea of this first video class is to show you the way to enter to Canvas and develop the activities. Um, so let me share the screen. Okay, so this is Intermediate English 1, the first module. My name is Elder Hernandez, and the date of today is February 13th. So the first thing that you have to take into account is about the class rules and procedures. The first thing to take into account is to check the materials and instructions, the PDFs, documents for each module, and the complementary material. And of course, if you have any question, you may ask your teacher for help and guidance. The second is about assignments and homework. So please check the submissions dates in the course calendar. Only valid excuses will be accepted in the timeline manner. PDF modules, complementary material, and the activities, forum, workshops, and quizzes. Number three is about the external tools and sources. Please don't use translators. We recommend to use the Word reference application. And finally, follow the APA reference formats and the netiquette at all times. Ok, esto en español, porque es muy importante, que es las reglas básicas. Recuerden que ustedes tienen opción de desarrollar las actividades o de entregar las actividades dos veces. La segunda será calificada sobre una nota sobre 4, si no hay una excusa válida. Recuerden, si están trabajando, pues una excusa de sus empresas, si tuvieron un viaje, el documento que certifique que viajaron, ya sea los tiquetes o el hotel, etcétera. En fin, si no está justificado, tienen una segunda opción, pero será calificada sobre 4 pasados 5 días hábiles después de la entrega de la primera fecha de entrega. Por favor, esto es importante, la autoría propia de cada trabajo presentado. Estas faltas tendrán una calificación de 0. Es decir, si ustedes copian y pegan, será 0, ni siquiera será 1, ni tendrán una segunda oportunidad. Los derechos de autor, recuerden, no usen el traductor de Google. Es muy fácil identificar cuando alguien hace trampa o copia de un sitio de internet. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta esas reglas básicas para la presentación de sus actividades. Okay, let's continue with the schedule. So remember, this is Intermediate English 4. So here we have the introduction forum. It is available since yesterday, and sorry, Monday 11th until 24th, Sunday 24th March. Okay, the video class is for today, and here is the development of the first module, vacation trip. The first task is advice and feelings. The second is a forum, my last vacation, and the last one is the quiz. Por favor, aquí hago un paréntesis, tengan muy en cuenta las fechas y las horas. Siempre las horas de inicio va a ser a las 8 de la mañana y la hora de finalización va a ser a las 11:59. ¿Listo? Entonces, por favor, tener en cuenta eso. 11:59 de la noche. ¿Listo? Let's continue with the first module, modal verbs. So, things you must remember to take with you when traveling. For example, your passport or your luggage. This is the structure. So you have the subject, the modal verb must and have to, negative must not, doesn't have to, okay? And the verb is in an infinitive with a complement. She must carry her passport. She has to carry her passport. He mustn't take pictures of statues in the museum, or he doesn't have to take pictures of statues in the museum.
Must is an obligation, an strong obligation. And have to is a normal obligation. Listo. Must lo van a utilizar entonces para situaciones en las que son 100% necesarias. Un ejemplo, si ustedes van a ir a los Estados Unidos, la visa es obligatoria. Ahí sería must. You need a visa to enter to the US. Have to es una obligación, no tan fuerte, pero igual es una obligación. Por ejemplo, en el módulo, you have to do the activities on time. Tienen que hacer las actividades a tiempo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre must y have to. Another example, traveling abroad, you must have a visa and passport. It's an obligation. Booking a flight. Booking es reservar, ¿listo? El verbo es book como libro, pero también como verbo es reservar, reservar un vuelo, booking a flight. You have to search online first. Tienes que buscar online, en línea, primero que todo, ¿listo? You have to search online first. You must have a visa and passport. Otra cosita que se me olvidó decirles, la pronunciación de este verbo modal es must, como si fuera una A, must, ¿listo? No diga must, no diga must, con una A. Okay. Esos son los dos verbos modales que se ven en el módulo must and have to. Recordemos rápidamente las diferencias. Must es una obligación 100%, es algo supremamente necesario, y have to es algo que es importante. Tenemos otro verbo modal que es should. La pronunciación should, recuerden, should. Advice and feelings. Things you should remember to keep in mind. Cosas que deberían tener en mente. Subject, the modal, the verb in infinitive, and the complement. Example, she should carry a bottle of water. He shouldn't take a lot of clothes. He should use a camera. They shouldn't stay outside for a long time when it's winter. La forma negativa, shouldn't or should not. Should, shouldn't. She should carry a bottle of water. He shouldn't take a lot of clothes. Debería es la traducción de should. When going on vacation, you should buy a carry-on bag. Deberías comprar una maleta. Carry-on bag. Visiting Europe in winter. You should wear warm clothes. Deberías usar ropa cálida. ¿Ok? Entonces, tenemos tres verbos modales. Must and have to para obligaciones. And should para consejos. The simple past. Ese es el segundo tema. Simple past. Este debería ser un recuerdo porque ustedes ya lo han visto en módulos anteriores. So remember, the simple past structure. Use did. Yes, when you use did, the verb is in infinitive, normal. Did you book a room? Recordemos que book es reservar. Did you book a room? Affirmative. He planned a trip before going out. She didn't make a reservation on time. Negative. And they shouldn't stay outside for a long time when it's winter. Ese es un consejo, creo que este se me coló acá, pero igual para recordar should. Pero acá tenemos entonces the question, did you book a room? Affirmative, he planned a trip before going out. And the negative, she didn't make a reservation on time. And some simple examples, routine examples. I used to brush my teeth 2 times a week when I was a child. Solía lavarme los dientes 2 veces a la semana cuando era chico. I rode a bike when I was 15 years old. Rode the passive ride. Montaba bicicleta cuando tenía 15 años. I rode a bike when I was 15 years old. They wore scarves. Wore is the past of wear. Ellos usaron o usaban bufandas, scarves. They wore scarves. Como lo ven en el pasado simple, es como su nombre indica, simple. Recuerden usar did, el auxiliar did, cuando es una pregunta, didn't cuando es una negación, y en las afirmaciones conjugan el verbo en pasado. Recuerden que hay verbos regulares y verbos irregulares.
Finally, we have some phrasal verbs. Fed up, have enough, calm down, to deal with something. Fed up, to be frustrated with something or someone. Enojarse, estar harto. Have enough, to reach a limit, tener suficiente. Calm down, to relax, to let someone down, to disappoint someone. Calmarse o calmar a alguien. And finally, to deal with something, to handle a problem. Lidiar con un algo. Okay? Handle a problem. Esos son ejemplos de phrasal verbs. Recuerden que los phrasal verbs son verbos que conjugados con una preposición cambia su significado. Aquí tenemos unos ejemplos. Fed up. We are fed up with our cell phone service provider. Estamos hartos con el servicio de teléfono que nos proveen. I have had enough with this hot weather. I'm going on vacation to a cold city for the holidays. He tenido suficiente con este clima cálido. Me iré de vacaciones a una ciudad fría en vacaciones. Calm down. You need to calm down. Stop yelling at me. Necesitas calmarte. Deja de gritarme. Stop yelling at me. Calm down. Let someone down. My teacher told me I let her down because I always come to class late. Mi profesor me dijo que yo la decepcionaba. En este caso, cuando es sobre alguien, es decepcionar también, let down. La decepcionaba porque yo siempre llegaba tarde a clases. Let someone down. Deal with something. Teachers need to deal with the students' behavior. Lidiar. Los profesores necesitan lidiar con el comportamiento de los estudiantes. Los verbos fraseales o phrasal verbs se utilizan más que todo en el speaking para ser más fluido, para ser más natural. ¿Listo? Ese es el uso de los phrasal verbs. Ok, thank you. Eso es todo en cuanto a los temas. Recuerden, por favor, en la plataforma mirar las fechas. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar a través del correo. También, por favor, los invito aquí ya está, a que revisen sobre todo esta parte de acá, el complementary material, sobre todo especialmente esta parte, la que dice Grammar and Vocabulary. Voy a abrir el ejemplo del módulo 1. Y aquí en la lupa le dan clic. Y pues ahí ustedes encuentran como información más detallada, más específica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos we use must and should as it follows. Entonces tenemos ejemplos de must and should. Ejemplos sencillos. Y así igual con los demás. También tienen aquí un link para practicar vocabulario sobre vacation and emotions. Los recomiendo que por favor visiten estos temas. Es un refuerzo nada más. Igual si ustedes necesitan material extra o una página extra para practicar con juegos, por favor me lo hacen llegar a través del correo. ¿Listo? Eso sería todo. Quedo atento a cualquier inquietud y estamos en contacto. Bye bye.